Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Hernández y voy a presentar el tema Modelado y validación de la cinemática directa del robot ABB-IRB-120 mediante matrices de transformación homogénea y cuaterniones duales con corrección de la conversión de cuaternión dual a matriz de transformación homogénea. La cinemática directa del robot nos permite calcular la posición y orientación de su extremo conociendo sus coordenadas articulares. Tenemos varias herramientas matemáticas para poder hacer la representación de la posición y la orientación. Por ejemplo, aquí en la figura 1 podemos apreciar que se utilizan las coordenadas X, Y, Z para la posición y los ángulos de Euler, Phi, Theta y Yau para la orientación. La herramienta matemática más empleada son las matrices de transformación homogénea, las cuales permiten representación unificada tanto de posición como de orientación y poder realizar rotaciones y traslaciones de los marcos de referencia. Generalmente se suelen utilizar junto con los parámetros de Denavit y Hartenberg para poder sacar la cinemática del robot y son una herramienta que se encuentra generalmente en la literatura y está ampliamente documentada. Básicamente es una matriz de 4×4, la cual tiene 16 elementos para poder hacer la representación de la posición y la orientación. Actualmente se están utilizando herramientas alternativas a las matrices de transformación homogénea y una de ellas son las cuaterniones duales. Permiten también representar de manera unificada la posición y la orientación, al igual que las matrices de transformación homogénea, y en trabajos como por ejemplo el de Ramírez Gordillo, él reporta que los cuaterniones duales requieren de un 15% menos de operaciones generales y 25% menos de multiplicaciones para hacer el producto entre cuaterniones duales en comparación con el producto de matrices de transformación homogénea. Básicamente un cuaternión dual está compuesto de dos cuaterniones unitarios, donde uno de ellos representa la orientación, que es el cuaternión real, y el otro representa la posición, que es el cuaternión unitario dual. A pesar de que los cuaterniones duales en numerosos trabajos se ha reportado que son más eficientes que otras herramientas matemáticas, hoy en día siguen siendo usados con poca frecuencia para poder calcular la cinemática directa de robots. Revisando la literatura se ha encontrado que la mayoría o que una gran cantidad de modelos cinemáticos basados en cuaterniones duales se han encontrado para robots genéricos y que la validación de los resultados se ha hecho de forma numérica, generalmente utilizando el programa MATLAB. No se ha hecho respecto al robot real, la validación, o respecto a algún software de programación fuera de línea, como puede ser RoboDK o el software de programación que usa el fabricante. El robot IRB-120 es uno de los robots de la marca ABB que generalmente se ha ocupado más en el ámbito educativo y de investigación. Hay una gran cantidad de trabajos que utilizan a este robot como caso tipo y está ampliamente documentado. Sin embargo, no se ha reportado un trabajo en donde se obtenga el modelo en cuaterniones duales específico para este robot. Y también dentro de los trabajos que estuvieron revisando, para poder hacer la comparación entre un modelo basado en matriz de transformación homogénea y un modelo en cuaterniones duales, se puede hacer una conversión de cuaternión dual a matriz de transformación homogénea para hacer la comparación de ambos matrices. Y al hacer algunas pruebas con estas fórmulas, se ha identificado que existe una discrepancia y que no coinciden del todo los resultados después de hacer la conversión de CD a MTH con
los resultados obtenidos con modelos basados exclusivamente en matrices de transformación homogénea. Por lo tanto, el objetivo que se propone en este proyecto o que se pretende alcanzar es desarrollar la cinemática del robot ABB IRB-120. Se van a obtener dos modelos, uno basado en matriz de transformación homogénea y otro basado en cuaterniones duales. Se va a hacer la comparación de ambos modelos para verificar que son equivalentes y se va a hacer un análisis y se va a identificar en dónde está la discrepancia de por qué los modelos de pasarlos de cuaternión dual a matriz de transformación homogénea no coinciden los resultados con los modelos basados exclusivamente en matrices. Y finalmente, después de hacer la comparación de ambos modelos, se van a validar los resultados contra un software de programación fuera de línea, como es RoboDK, contra el robot real de su base de datos. Este es el robot que se va a utilizar como caso tipo. El ABB IRB-120 es un robot de 6 grados de libertad. En la figura se pueden apreciar sus sentidos de giro y es precisamente a partir de estos sentidos de giro que se van a asignar los sistemas de coordenadas basados en la metodología de Denaved y Hartenberg, de manera que en la figura 3 podemos apreciar cómo se asignaron estos sistemas de coordenadas para posteriormente obtener sus parámetros de Denaved y Hartenberg, que son los que se presentan en la tabla 1. Podemos apreciar que en la articulación 2 tenemos un desfase de 90 grados y ese desfase se va a incluir dentro del modelo, en este caso de ambos modelos. Una vez que tenemos los parámetros de Denaved y Hartenberg del robot, se van a obtener ambos modelos con estos mismos parámetros. En el caso de las matrices de transformación homogénea se utiliza esta fórmula que relaciona el sistema de coordenadas I con el sistema de coordenadas I-1. Los parámetros de Denaved y Hartenberg se sustituyen en esta fórmula y se va a obtener una matriz por cada par de sistemas de coordenadas. Por lo tanto, se van a tener 6 matrices, las cuales se van a multiplicar para poder obtener el modelo que permita calcular la posición orientación del extremo respecto a la base del robot, que sería la matriz T06. Y para poder obtener el modelo se va a utilizar la caja de herramientas de cálculo simbólico de MATLAB y la función Simplify entre cada producto de matrices. De manera similar se va a hacer para los cuaterniones duales. En este caso se va a utilizar el cuaternión dual TQ, que relaciona el sistema de coordenadas I con el sistema de coordenadas I-1. Igualmente los parámetros de Denaved y Hartenberg se van a sustituir en esta expresión, de manera que se va a obtener un cuaternión dual por cada par de sistemas de coordenadas y al final se van a multiplicar los 6 cuaterniones utilizando el producto de Hamilton para encontrar el cuaternión dual que relaciona el extremo con la base del robot, y también se va a utilizar la caja de herramientas simbólica de MATLAB y la función Simplify entre cada producto de Hamilton. Una vez que se obtuvieron ambos modelos, el basado en matriz de transformación homogénea y el basado en cuaterniones duales, se va a hacer la comparación. Para ello, primero se va a hacer una conversión de cuaternión dual a matriz de transformación homogénea utilizando la fórmula reportada por Ramírez Gordillo en el año 2010. Al utilizar esta fórmula y hacer algunas pruebas, se identificó que
existía una discrepancia en el vector de posición. La orientación sí concordaba, pero el vector de posición no, particularmente la coordenada en Z. Para varias configuraciones, en todas ellas se tenía un error en la coordenada de Z. Por lo tanto, lo que se procedió a hacer ahora fue identificar en dónde estaba el error, si era en el modelo basado en cuaterniones duales o ya al momento de hacer la conversión de cuaternión dual a matriz de transformación homogénea. Para identificar dónde estaba el error, se utilizó un método alternativo, que fue la fórmula reportada por Sivkovic en el 2023, en la cual podemos extraer el vector de posición a partir del producto de Hamilton de el cuaternión dual, en este caso del cuaternión unitario dual, y del conjugado del cuaternión real. Una vez que se desarrolló este producto, específicamente para el término T34 de la fórmula reportada por Ramírez Gordillo, se comparó término a término con el desarrollo reportado por Sivkovic y se identificó que el error estaba en el tercer término de la expresión. Es decir, en rojo tenemos la expresión T34 de Ramírez Gordillo y en verde tenemos la expresión T34 pero basada en el producto de Sivkovic. En este caso se verificó que el signo del tercer término era positivo y precisamente coincidía que la única diferencia, la única discrepancia era en ese elemento. Por lo tanto, se propuso una corrección de signo para ese tercer elemento y pasamos de menos QX QY epsilon a QX QY epsilon positiva. Una vez que se hizo esta propuesta de corrección de signo para la fórmula de Ramírez Gordillo, se propuso la siguiente cadena de validación cruzada, en donde con los mismos parámetros de Denhaver y Hartenberg ya se obtuvo un modelo basado en matriz de transformación homogénea y ya se obtuvo un modelo en cuaterniones duales. Ahora ya se hizo la transformación de cuaternión a la matriz de transformación homogénea, pero se va a utilizar no la fórmula original, sino la de la propuesta ya corregida, y se va a hacer una comparación numérica entre ambos modelos y robo de K como herramienta alternativa. Estas son las 5 configuraciones articulares que se utilizaron como prueba para hacer la validación y estas son las métricas también que se utilizaron para poder calcular el error de posición utilizando la norma euclidiana y el error en la orientación utilizando la norma de Frobenius. En particular, la configuración 1 es una configuración asimétrica en la cual no se cancela el término que queremos identificar, que identificamos en donde podría estar el error. Entonces, primero se va a hacer una prueba con esa configuración C1 para verificar que ya se dan los mismos resultados que el modelo en matriz de transformación homogénea una vez hecho la corrección de la fórmula. De manera que en el software RoboDK se utilizó esa configuración C1 y se obtuvo la posición y la orientación en el extremo del robot. Podemos ver que RoboDK da la orientación en ángulos de Euler, sin embargo se puede exportar la orientación en matriz de transformación homogénea para poder hacer la comparación. Una vez que tenemos los resultados de RoboDK, vamos a hacer la comparación de los 3 modelos contra RoboDK. En este caso, el que solamente está basado en matriz de transformación homogénea, el que hace la conversión de cuaternión dual a matriz de transformación homogénea original, que es el que reporta Ramírez Gordillo, y después la conversión de cuaternión dual a matriz de transformación homogénea, pero con la corrección de la fórmula. Todas las comparaciones son respecto a RoboDK.
En este caso, analizando el componente PZ, que es el que en donde se encontró la discrepancia, tenemos que el error de posición contra el modelo, el de robo de K contra el modelo en matriz de transformación homogénea es de 2.93 por 10 a la menos 7, es un error muy pequeño, prácticamente cero, estamos dentro del error de precisión numérica que se utiliza en MATLAB y vemos que el error de la fórmula original es de 15.68 milímetros y el error del modelo en cuaternión dual después de hacer la corrección de la fórmula es de 2.93 por 10 a la menos 7, es decir, después de haber hecho la corrección de la fórmula, el error del modelo en cuaternión dual ya coincide con el error de el modelo basado en matriz de transformación homogénea. También podemos apreciar que para los tres modelos el error en la orientación es exactamente el mismo, dado que esa discrepancia no afectaba la orientación, sino solamente la posición y específicamente en la coordenada en Z. Por lo tanto, pasamos de un error de 15.68 milímetros a un error de 2.93 por 10 a la menos 7 milímetros. Una vez hecha esta corrección y verificando que ya los resultados del modelo en cuaternión dual daban los mismos que el de matriz de transformación homogénea, se propusieron las 5 configuraciones y ahora se hizo una comparación entre los resultados que daba la matriz de transformación homogénea y los resultados que daba el modelo en cuaternión dual, haciendo la conversión a matriz con la fórmula ya corregida. Para las 5 configuraciones podemos ver que el error de posición se encuentra dentro del orden de por 10 a la menos 13 y por 10 a la menos 14, lo cual es un error muy pequeño, prácticamente cero dentro de la precisión numérica que estamos manejando. Y también el error en la orientación pues es todavía más pequeño, está en el orden de por 10 a la menos 16 para las 5 configuraciones. Por lo tanto, podemos verificar que prácticamente la posición y orientación que se encuentra con el modelo en cuaternión dual equivale a la posición y orientación con matriz de transformación homogénea para varias configuraciones de diferente tipo. Una vez que verificamos la equivalencia de ambos modelos, ahora lo que se va a hacer es verificar la consistencia de los cuaterniones duales obtenidos por el modelo. En este caso se había comentado que deben de cumplir la condición de unitariedad, donde la norma de cuaternión real debe ser igual a 1, y la condición de ortogonalidad, donde el producto punto entre el cuaternión real y el cuaternión dual tiene que ser 0. Las métricas que se utilizaron fueron el valor absoluto de la norma del cuaternión real menos 1, que en este caso sería el error que se tenga en la condición de unitariedad, y el valor absoluto del producto punto de el cuaternión dual con el cuaternión unitario dual. Haciendo los cálculos respecto a los resultados que obtuvimos para las 5 configuraciones, verificamos que el error en la condición de unitariedad prácticamente es 0, es decir, la norma del cuaternión dual prácticamente es 1 y el valor absoluto del producto punto entre QR y QD vemos que está en el orden de por 10 a la menos 14 y por 10 a la menos 15, por 10 a la menos 13, por lo tanto son valores muy pequeños, prácticamente 0 dentro de la precisión numérica que se está utilizando en MATLAB. De manera que aseguramos que se cumplen ya estas 2 condiciones de nuestros cuaterniones. Finalmente, robo de K también permite visualizar la orientación del robot en cuaternión unitario, que es la que se presenta en la figura 6. Ahora lo que se hizo fue una comparación entre este cuaternión unitario y el cuaternión unitario que da el modelo de cuaterniones duales, que es el que tenemos aquí como menos 0.779, menos 0.1228, etc. Podemos ver que prácticamente son los mismos valores numéricos, solamente que robo de K los da positivos y
el modelo da los resultados todos negativos. Sin embargo, en cuaterniones, un cuaternión positivo y un cuaternión negativo representan la misma posición y orientación, es decir, Q es igual a menos Q. Por lo tanto, se hizo una alineación de signo, de manera que todos estos elementos que eran negativos se hicieron positivos, y una vez que son positivos se calculó el error entre el cuaternión que nos dio dentro del modelo con el cuaternión que dio robo de K. Y podemos ver que el error es de 5.82 por 10 a la menos 6, que está dentro de el redondeo que maneja robo de K a 5 decimales. De manera que entonces con esto verificamos que el cuaternión unitario de orientación que da el modelo coincide con el cuaternión unitario que da el software de programación fuera de línea, que es robo de K. Como conclusiones, se obtuvo un modelo del robot IRB-120 basado en matriz de transformación homogénea, se obtuvo otro modelo basado en cuaterniones duales, ambos basados en los mismos parámetros de Navier y Hartenberg. Se identificó y se corrigió el error que existía en la fórmula reportada por Ramírez Gordillo para hacer la corrección de cuaternión dual a matriz de transformación homogénea, y una vez hecha la corrección se verificó que la equivalencia de ambos modelos, del DMTH y del DCD, y finalmente se verificaron las condiciones que debían de cumplir los cuaterniones, tanto de unitariedad como de ortogonalidad. Lo que seguiría como trabajo a futuro es que generalmente en la literatura se ha reportado una mayor eficiencia por parte del cuaternión dual, pero vista desde el punto de vista del conteo de número de operaciones generales y el número de sumas, restas o multiplicaciones que se hace entre cada producto, ya sea de cuaternión dual comparado con matrices de transformación homogénea. Actualmente se está empezando a hacer una comparativa, pero visto desde el punto de vista de implementación en hardware, para analizar la eficiencia de ya ejecutar ambos modelos en un sistema embebido y verificar el tiempo que le toma a cada modelo realizar todas esas operaciones. Por mi parte, sería todo de la presentación. Estas fueron algunas de las referencias que se consultaron para el desarrollo de este trabajo. Les deseo que tengan una excelente tarde y muchas gracias por su atención.